gran honor poder entrevistarlo, ya que es una persona muy importante para nosotros y queremos que los demás compañeros puedan compartir toda la experiencia que usted ha logrado durante todos estos años y quizás, quién sabe, más adelante puedan seguir su ejemplo, ¿no? Tengo algunas preguntas porque el tema que vamos a discutir ahora es sobre el texto, ¿sí? La primera pregunta es, ¿qué opina usted acerca de la redacción de los alumnos de la UPAV? Bueno, yo tendría que decir que no solamente en cuanto a la UPAV, yo creo que el problema es general para el conjunto de universidades, sea de la realidad inmediata o nacional. Percibo un descenso en los niveles de redacción por el alejamiento de los alumnos de la lectura, del acceso a lo que podríamos llamar la cultura ilustrada, por el predominio de factores externos como la comunicación electrónica y por la ausencia libre de la lectura. Entonces, los jóvenes en general cada vez leen menos, y si leen menos, no obstante el mundo de experiencias que acumulan, realmente no se puede plasmar a través de una escritura fluida, ¿no? O de una escritura original o de una escritura creativa. Entonces, en general, lo que percibo es un deterioro de los niveles de lectura, de redacción, perdón. Ok. Bueno, como segunda pregunta es, ¿cuál es la diferencia entre la redacción de la educación regular básica y la universitaria? Bueno, indudablemente que en el nivel de la educación básica, lógicamente las exigencias son distintas a las de la universidad. En la secundaria predomina siempre el modelo del profesor, los modelos que se trata de que los chicos, los jóvenes traten de imitar o de seguir los ejemplos, mientras que en la universidad casi no se pone como modelo al profesor, sino el texto abierto. O sea que en la universidad el joven tiene mayor iniciativa, mayor libertad para poder plasmar la producción de textos. Pero en la universidad hay otras exigencias y otras presiones, porque un estudiante tiene que atender diversas asignaturas, diversas exigencias, y entonces siempre queda un poco limitado el espacio para la producción de textos. Al mismo tiempo, en los llamados cursos de lenguaje, que están ubicados en los primeros ciclos de la educación universitaria, digamos, el tiempo es casi de estímulo, casi de ingreso, pero sin llegar a desarrollar mucho. ¿Por qué crees que los estudiantes universitarios no usan correctamente los conectores y marcadores? Porque al no practicar lectura, al no escribir, entonces no tienen el reto de vencer estas exigencias. Los conectores no son otra cosa que los medios de enlace entre las expresiones que constituyen el pensamiento central. Conectores son, por ejemplo, adverbios, conjunciones, y que explican las causas, las consecuencias, las motivaciones, pero al no practicar la escritura, prácticamente no hay ocasión de que usen conectores. E incluso no solo la escritura, yo podría decir en los propios diálogos, en las propias conversaciones. Generalmente, si hay poca oportunidad para que los jóvenes manifiesten su palabra verbal, tampoco tienen oportunidad de usar adecuadamente. Y entonces muchos jóvenes, en vez de conectores, utilizan expresiones que más o menos son comunes para toda la persona. Escucho frecuentemente en algunas entrevistas
sea artista, deportista, en plena entrevista ellos se agregan. Y bueno, nada. ¿Y qué problema tiene, por ejemplo, el señor? Yo no tengo ningún problema, y bueno, nada más. O sea, esa repetición de expresiones que en nada abundan, que nada crean, que nada expresan, entonces también es una característica general, ¿no? ¿Cuál sería la mejor forma de mejorar la redacción y de quién depende? ¿Del profesor o del alumno? Bueno, yo creo que la escritura en general supone no solamente decisiones, sino fundamentalmente reconocer el contexto en el que se vive. Actualmente vivimos el predominio de la comunicación electrónica. La comunicación electrónica nos gana, se impone en todos los hogares, en todas las instituciones educativas, y si no hay una política definida en cuanto a qué hacer o cómo convivir con los medios, porque no se trata de decir que la solución está en que ya no se use televisión, que ya no se use celulares, que no se use ninguno de estos medios. Entonces sería como negarnos a los avances, al progreso de la civilización y de la cultura. Creo que lo que hace falta sí generar o construir políticas que sistematicen el uso de los diversos medios. Entonces acá encontramos varias causas o factores. Uno, entonces, lo que vengo señalando, la adopción de políticas que enseñen, que nos eduquen a utilizar los medios electrónicos, a usarlos adecuadamente. Segundo lugar, o primero, no estoy hablando de orden de prioridades, no podemos permitir que el libro se nos vaya de las manos, que nos gane, que haya televisión, que haya internet, que haya celulares, pero que no se rezague el libro y la lectura. Y por otro lado, como los hábitos también de convivencia han variado, esto es casi como pensar en ideales, pero de ideales vivimos. En los hogares yo creo que hay que recuperar el espacio del libro, de los relatos, de las exposiciones, de vivencias, y eso cada vez está más ausente en el hogar. Hace poco he leído en una entrevista que hacen a un personaje, la entrevista salió el día lunes, me parece, en el diario Correo, que en Camaná, en Arequipa, hay un señor que ha generado una especie, digamos, de, no tanto de retorno, sino como una réplica al momento actual. Tiene un alojamiento, un hotel para turistas, pero la condición es que los que se alojan allí deben tener en cuenta que en las habitaciones no va a haber televisión, que no debe haber internet durante los días que están alojados, que no deben usar celular. Al comienzo generó una especie de rechazo o de indiferencia por lo menos, pero cada día es más la gente que va y que quiere olvidarse de todo, que si va a un paseo, una excursión a estar unos días, que se olvide tanto de lo que hay en la ciudad. De repente es una utopía y seguramente no podemos llegar a esos extremos, pero creo sí en la necesidad de evitar que la civilización material nos vaya a ganar, porque tengamos en cuenta, civilización no es cultura, la cultura es el desarrollo espiritual, la civilización es el confort, la comodidad, el automatismo, las facilidades, y entonces creo que hay que distinguir hacia dónde nos dirigimos y qué es lo que desarrollamos. Entonces esta problemática nos condiciona y tenemos que reaccionar ante ella. Muy bien, profesor. Ahora, ¿cuál es usted
como catedrático de la Universidad Antenor Orrego, ¿cuál es su legado? ¿Y cómo podría aconsejar a los nuevos jóvenes, a los futuros profesionales y a los maestros que nos encaminan, ¿no? Creo que de la pregunta que usted me hace, Mónica, y también de mi enjuiciamiento de esta problemática, creo que necesitamos urgentemente recuperar espacios para el diálogo, para la conversación, para la convivencia sustentada en el análisis en la situación de problemas, de inquietudes. Lo que a mí me preocupa, más que la generación adulta, porque es el mensaje que me señala usted, pero yo creo que los jóvenes en cierta forma, si bien es cierto, no están terminados de formar, pero ya no son tan dependientes los padres, son más bien cada vez más autónomos. Creo que el problema no está en la niñez. Los niños ya no juegan al rayuelo, los niños ya no juegan a las cometas, los niños ya no juegan al trompo, ya no juegan a las escondidas, las niñas ya no juegan esos juegos tan divertidos como los yaces, por ejemplo. Ya no hay el juego del rayuelo, porque están absorbidos, a veces lo veo casi absortos, como tontos. La expresión puede ser dura, pero mejor que nadie los fastidie, que nadie los perturbe, porque están concentrados en la computación, en la internet. Y entonces yo creo que acá el rol es no solamente de quienes tenemos una posición, porque no somos predicadores tampoco, y tampoco podemos ponernos o ubicarnos en contra del progreso, pero que no podemos permitir que el automatismo, que el materialismo nos gane. Y entonces ese carácter socializante del niño, hasta para jugar a las escondidas, ya no juegan a las escondidas tampoco. Yo creo que ese carácter socializante se está perdiendo y hay que recuperarlo urgente. Yo aconsejaría a los maestros, más bien, sobre todo de primaria, que no debe usarse ningún tipo de estos medios. Me preocupa que en las exposiciones, no solamente por parte de los jóvenes, los propios profesores, usted me dijo también los catedráticos, si no hay diapositivas, si no hay internet, no hay exposiciones. Muchos profesores nos dedicamos a enseñar a desarrollar la clase solamente pasando diapositivas. Y la palabra autorizar el profesor, ¿dónde está? A los estudiantes cuando les señalan algún tema, si es que no proyectan el PowerPoint, la diapositiva, no hay exposición. O sea que este fenómeno nos está arrastrando. Así que si hemos dado algún consejo, con esto no quiere decir que yo no vea televisión. Tampoco se va a decir que ya no usemos celular. Hay que usarlo, sí, porque son muy necesarios, pero cada cosa en su lugar. Si estoy en clase, yo no puedo entonces estar interrumpiendo la clase por la internet. Al contrario, si yo estoy utilizando internet, no quiero tampoco que me esté interrumpiendo con otra actividad. Yo creo que cada hecho, cada fenómeno debe producirse dentro de su propio espacio. Pero en general, que haya más espacio al libro y a la lectura. Muchas gracias, doctor Daniel. Ha sido un placer poder tener esta pequeña entrevista. Espero que mis compañeros se sientan motivados y continúen con el hábito de la lectura. A lo mejor ya no voy a generar ninguna simpatía, pero respondo a los dictados de mi conciencia y a la inquietud indagadora también de usted, porque no es frecuente este tipo de entrevistas que a los alumnos les den una tarea y que vaya más allá de lo que su profesor está en el aula.
y por eso la felicito también a usted. Muchas gracias, profesor. Muchas gracias.